Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra reunión, domingo de resurrección, domingo final de la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo con nuestro Cristo victorioso, resucitando de entre los muertos y resucitándonos también junto con Él, a todos quienes hemos creído en el nombre de nuestro Señor, a todos quienes hemos aceptado su señorío, a todos quienes hemos entregado nuestra vida al Señor. Vamos a pasar un tiempo con la palabra del Señor en este domingo de resurrección y vamos a considerar la primer predicación que está registrada en la palabra del Señor después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que se menciona en el libro de Hechos. Cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, cuando ocurre el Pentecostés y el Espíritu Santo se manifiesta en medio de la gente, el apóstol Pedro se levanta y comienza a predicar, comienza a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre una porción del mensaje del apóstol Pedro es sobre lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Entonces, si tienes tu Biblia, ve abriéndola en Hechos, capítulo 2. Hoy vamos a considerar el versículo 22 al versículo 28. Hechos, capítulo 2, versículo 2 al versículo 28. Vamos a leer el pasaje completo y luego de eso vamos a ir paso a paso haciendo algunas observaciones sobre este pasaje. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Dice el versículo 22 de Hechos capítulo 2. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi alma está contenta y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. ¿Por qué celebramos la resurrección de Cristo? Para muchos, tal vez esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla y muy obvia. ¿Por qué celebramos la resurrección? Y la respuesta obvia a esa pregunta es, pues porque Cristo resucitó. Pero sí es cierto que Cristo ha resucitado. Entonces permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿Conoces al Cristo resucitado? ¿Conoces a Jesús resucitado? En la audiencia de Pedro, en esta primera predicación, habían judíos de distintos lugares. Habían personas de distintos lugares que habían ido a Jerusalén ese día. Y en medio de esta audiencia, Pedro se levanta y comienza a hablar acerca de Cristo. En medio de estos judíos que estaban escuchando a Pedro, tal vez habían algunos que habían visto a Jesús. Tal vez habían algunos que habían visto los milagros de Jesús. Tal vez habían algunos que habían escuchado las enseñanzas de los labios de nuestro mismo Señor Jesús. Tal vez algunos de estos que están aquí escuchando a Pedro fueron los que el viernes gritaron, ¡crucifíquenle! Y hoy están escuchando a Pedro. En medio de nosotros, el día de hoy, hay personas que conocen a Dios, hay otros que han escuchado de Dios, hay otros que han visto los milagros de Dios, hay otros que han sentido, experimentado, vivido los milagros del Señor. Así también pasó con los discípulos, previo a la resurrección e inmediatamente después de la resurrección. Si recuerdas, el día sábado los discípulos están a puertas cerradas. ¿Por qué están a puertas cerradas? Porque son hombres que tienen miedo.
son hombres que han perdido la esperanza, son hombres que vieron ascender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo para terminar en una cruz. Y al parecer todas las esperanzas que ellos tenían de un Mesías victorioso que iba a instaurar su reino aquí en la tierra, estaban muriendo junto con Cristo. El día sábado vemos a hombres con miedo, vemos a hombres que están dudando. Incluso después de la resurrección, cuando las mujeres que vieron la tumba vacía corrieron a donde estaban los discípulos y les llevaron las buenas noticias, incluso en ese momento ellos dudaron. Cuando otros discípulos vinieron a contar que Cristo había resucitado, ellos siguieron dudando. Y ahí tenemos a Tomás diciendo, mientras no toque las heridas del Maestro, no creeré. El día de hoy nosotros también tenemos una audiencia como esta primera del apóstol Pedro. Como te decía hace un rato, el pasaje de hoy es la primera predicación luego de la ascensión de Jesús. Y Pedro, en este pasaje, nos enseña 3 verdades acerca de Cristo. Y en estas 3 verdades acerca de Cristo es en las que vamos a reflexionar el día de hoy. La primera verdad que Pedro menciona en esta porción es que Jesús fue aprobado por Dios. Versículo 22 de nuestro pasaje. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pedro comienza su predicación apuntando a los hechos. Todos los que estaban escuchando a Pedro habían visto o habían oído acerca de Jesús, habían escuchado acerca de sus milagros o bien los habían visto, de sus maravillas y también de las señales hechas por Jesús. Pedro está diciendo, todo esto que ustedes vieron de él, todos estos milagros, todas estas maravillas y todas estas señales son la aprobación de Dios. Jesús fue aprobado por Dios al hacer todas estas cosas. ¿Qué significa aprobado? En este contexto del versículo 22, aprobado es una exhibición pública. Es demostrar que algo es lo que dice ser. Afirma autenticidad al proporcionar una evidencia. Es como el sello de garantía de que lo que tienes efectivamente es lo que dice ser. Lo que está diciendo acá Pedro es que estos milagros, estas maravillas y estas señales son el sello de garantía de que Jesús es quien dijo ser. Si nos vamos atrás en el ministerio de Jesús, cuando Él comienza su ministerio y después regresa a Nazaret, ocurre un momento interesante que se menciona en Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21, que es cuando Jesús lee el rollo del profeta Isaías. En el versículo 16 de Lucas 4, leemos: cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre en la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos los milagros, todas las maravillas y todas las señales hechas por nuestro Señor Jesucristo fueron expresiones físicas de una realidad espiritual de fondo. No fueron milagros simplemente por ser milagros, no fueron manifestaciones simplemente por demostrar el poder y ya, sino que fueron manifestaciones físicas de algo espiritual de fondo. ¿Y qué es esto espiritual de fondo?
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Por eso Jesús sanó a los enfermos, por eso Jesús abrió la vista de los ciegos, por eso Jesús destrabó la lengua de los mudos, por eso Jesús sanó a los paralíticos. Manifestaciones visibles, manifestaciones físicas de una realidad espiritual. Y es que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Cada milagro, cada maravilla y cada señal hecha por nuestro Señor Jesucristo demuestran que Jesús es quien dijo ser. Dios mismo hecho hombre. Dios mismo encarnado. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre caminando entre nosotros. La audiencia de Pedro, quienes estaban escuchando, sabían que lo que Pedro estaba diciendo es verdad, porque habían presenciado estos milagros, habían escuchado, habían visto, habían sido testigos de estas señales, de estas maravillas hechas por Jesús. Tú también sabes que es verdad, porque también has visto los milagros, también has visto las maravillas, también has visto los prodigios hechos por Dios en tu propia vida o en la vida de alguien más. Has visto a Dios sanando a alguien, has visto a Dios restaurando a alguien, has visto a Dios cambiando la vida de alguien. También sabes que las señales, los prodigios y los milagros hacen que Jesús sea efectivamente lo que dice ser, Dios hombre, a que habitó entre nosotros. Lo que Pedro está diciendo en este primer versículo es que el cristianismo no es mitología, que el cristianismo no es una serie de historias, que el cristianismo se basa en evidencia que es demostrable históricamente, porque la persona de Jesús es demostrable históricamente, porque los milagros hechos por Jesús son demostrables históricamente. Lo que Pedro está diciendo acá, la fe del cristianismo, la fe del cristiano, la realidad del evangelio, es algo que se ha demostrado visiblemente para todo el mundo. No son solo historias inventadas por alguien. Imagínate que en medio nuestro tuviéramos a una persona que reclama ser el mejor médico de la ciudad. Y como que nosotros dudamos un poco porque nunca lo hemos visto hacer algo. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Estará reclamando para él un título que en realidad no es así? Pero resulta que en un momento sucede una emergencia y esta persona que reclama ser el mejor médico de la ciudad actúa según el procedimiento correcto y ayuda a que la persona que está sufriendo algún problema pueda mejorar. ¿Qué dirías tú? Este es el sello de aprobación de esa persona. Efectivamente, esta persona es quien dijo ser. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro a estas personas que están escuchando su mensaje. Todas las señales, todos los prodigios, todos los milagros son el sello de aprobación de Dios que dice Jesús es quien dice ser. Jesús sanó al cojo, devolvió la vista al ciego, resucitó a Lázaro, te ha resucitado a ti si es que has entregado tu vida a Él. No en lo secreto, sino que en lo público. Por eso Pedro dice en el versículo 22, como ustedes bien lo saben. Luego de que el apóstol Pedro diga que Jesús fue aprobado por Dios, pasa a un segundo tema, y es que Jesús fue entregado por Dios y asesinado por nosotros. Versículo 23 de Hechos, capítulo 2. Dice el versículo 23, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. En este versículo 23, Pedro incluye dos verdades. La primera es que Dios lo planeó y la segunda, los hombres mataron a Jesús. Observa esta paradoja interesante.
Dios crea un plan y los hombres lo ejecutan. ¿Qué significa esto? Que Dios toma las decisiones libres que cada ser humano toma para cumplir su plan y para cumplir su propósito. ¿Qué significa que Dios planeó? ¿Qué significa que Dios determinó? ¿Cuándo fue que Dios planificó esto? ¿Cuándo fue que Dios planificó entregar a Jesús y que fueran los hombres quienes lo mataran? Pudiéramos irnos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Justo cuando Dios está llamando a cuentas al hombre y a la mujer después de haber desobedecido, después de haber tomado del árbol del cual recibieron instrucciones claras: de este árbol no comerán. Cuando tomaron de ese árbol y lo comieron, Dios los llama a cuentas. Y en ese momento Dios promete la venida de un Mesías. ¿Fue en ese momento que Dios planificó este plan? La respuesta es no. La respuesta es que desde antes de la fundación del mundo, el Señor, en su soberanía, ya había determinado que Cristo vendría a morir por la humanidad y que serían los hombres quienes lo matarían. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, refiriéndose a Jesús: Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, leemos que el Cordero, Jesús, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. La promesa de este Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo se revela en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero el plan eterno y soberano de Dios viene desde el principio de la eternidad. Desde ese momento, en el seno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se determinó cuál sería el plan para rescatar a la humanidad. ¿Había otra manera de rescatar al hombre? ¿Por qué Dios no simplemente reseteó todo? ¿Por qué no dijo borrón y cuenta nueva? ¿Quién va a saber? Destruyo a la humanidad y hago otro universo, hago otra realidad. Esta nueva realidad nunca se va a enterar que antes existió otra realidad. ¿Por qué Jesús tuvo que ser entregado? ¿Por qué Dios determinó que a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo seríamos salvos? ¿No vuelve eso a Dios malo? ¿No vuelve eso a Dios alguien sin misericordia? ¿Que no tiene ningún problema en sacrificar a su propio hijo con tal de conseguir lo que quiere? Algo interesante es que no hay otra manera, no había otra manera en la que Dios pudiera rescatar al hombre. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. ¿A ti? ¿A mí? Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel a lo que Él ha dicho, Dios es fiel a lo que Él ha prometido, Dios es fiel a su propia naturaleza. Él no se puede engañar a sí mismo, Él no puede hacer esto. Simplemente vamos a dejarlo a un lado y vamos a hacerlo todo de nuevo. Vamos a hacer trampita por un momento y no pasa nada. Total, nadie se va a enterar. Eso sería una traición a su propia naturaleza. Y Dios no puede hacer eso porque Él es fiel a quien es Él. Por lo tanto, no había otra manera de rescatar al hombre sino a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué solo Cristo? ¿Por qué no otra persona? Si nos vamos al Antiguo Testamento, vas a encontrar una serie de rituales para la purificación del pecado. Había que matar animales, había un gran sacrificio al año de expiación. Entonces, ¿por qué no hacer eso? En vez de sacrificar a Jesús, ¿por qué no sacrificar a un hombre? ¿Por qué no entregar su sangre? ¿Por qué no permitir que esa persona sufriera en vez de el Hijo de Dios? La respuesta tiene que ver con un argumento legal. Este argumento legal es el siguiente: para restaurar la paz entre Dios y el hombre,
es necesario cumplir la ley de Dios. Y en esta realidad de cumplir la ley de Dios, todos los hombres nos encontramos faltos. Ninguno de nosotros puede. La realidad es, Dios da una ley, el hombre la quebranta. Eso rompe la comunión entre Dios y el hombre. La única forma de restaurar esa comunión es cumpliendo la ley de Dios, pero resulta que el hombre no la puede cumplir. Por lo tanto, Dios entrega a su propio Hijo como sacrificio perfecto que cumple la ley en su totalidad para restaurar la paz entre Dios y el hombre para todo aquel que en Él cree. No hay otra forma. Solo Dios podía hacerlo. La vida entera de Jesús, encarnado, que culmina en la cruz del Calvario, no fue una imposición para nuestro Señor. Alguno de nosotros pudiera pensar que Jesús tuvo que venir a la tierra y hacerse cargo del error de Adán en el huerto del Edén. Pero Hebreos, capítulo 10, versículo 7, refiriéndose a Jesús y al sentir de Jesús, dice: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¿Qué significa esto? Jesús no tomó esto como una imposición de la cual Él quisiera desafanarse, no hacerse cargo. No, aquí estoy porque mi deleite es hacer tu voluntad, oh Señor. Por eso, en el Antiguo Testamento, y el mismo Cristo, cuando habla con los caminantes de Emaús, era necesario que el Cristo padeciese. Qué interesante observar el sacrificio de Jesús desde esta perspectiva. El gozo del Señor era cumplir con la voluntad de Dios. La felicidad de Jesús era cumplir con la voluntad del Padre. ¿Cuál es el motor de tu felicidad? ¿Cumplir la voluntad de Dios es tu fuente de gozo? ¿Cumplir la voluntad de Dios es tu fuente de satisfacción? Si conoces al Cristo resucitado, ¿tu mayor gozo es cumplir la voluntad de Dios? ¿O esa es el área gris en donde empezamos a decir, sí, pero mis planes, sí, pero mi trabajo, sí, pero mis deseos, sí, pero el lugar en donde quiero vivir, sí, pero mi casa, sí, pero... ¿Es nuestro motor de nuestra felicidad el cumplir la voluntad de Dios así como lo fue para Cristo? Este Jesús que rescata a la humanidad al cumplir perfectamente con la voluntad de Dios, el único camino al Padre, fue traicionado, fue clavado en una cruz y fue asesinado por hombres como tú y como yo. Esto significa que tú y yo somos enteramente responsables de las decisiones que tomamos y que por lo tanto deberemos dar cuenta de ellas. El peor crimen de la historia fue usado por Dios para el mayor bien de la historia. Esta afirmación que hace Pedro en este versículo 23, de que Dios planeó todo, Dios entregó a Jesús y fue asesinado por los hombres, nos revela que nuestro pecado no tomó por sorpresa a Dios. No es que Dios haya hecho su plan y de repente se haya encontrado con el pecado de Adán y haya dicho, ¿y ahora qué hacemos? Este nunca fue el plan. ¿Ahora qué hacemos? No significa que Dios te haya creado a ti y que el pecado que cometiste antes de venir aquí hoy haya tomado por sorpresa al Señor, al grado de decir, ¡oh! No puedo creer lo que hizo. Jamás imaginé que fuera capaz de hacer esto. Que Dios haya entregado a Jesús para ser muerto a manos de hombres como tú y como yo, revela que nuestro pecado no toma por sorpresa a Dios, sino que es un plan soberanamente diseñado.
Y es que Dios es omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo. ¿Qué podemos esconder del Señor? Dios sabe lo que hemos hecho, pero Dios también sabe lo que haremos el día de mañana, el próximo año, en 2, en 5, en 10 años más. Dios también ya lo conoce. Pero este versículo 23 también nos revela que tú y yo no somos mejores que aquellos que asesinaron a Jesús. Ciertamente tú y yo no estuvimos ahí físicamente. No estuvimos gritando, crucifíquenle. No estuvimos alentando a los romanos para clavar esos clavos en las manos de nuestro Señor. No estuvimos ahí para burlarnos de Jesús físicamente. Pero Cristo murió por el pecado de la humanidad y ahí estábamos tú y yo. Eso nos vuelve a nosotros tan culpables como ellos de que Cristo haya sido sacrificado en una cruz. No somos mejores que las personas que sacrificaron a Cristo. Has de recordar que cuando Jesús estaba ante Pilato, había otro criminal que tenía que ir a la cruz. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Barrabás? Este hombre tenía que ir a la cruz. Este era un criminal, era un insurrecto. Este hombre tenía sentencia de muerte, literalmente tenía sentencia de muerte. Y a su lado está Jesús, cuya vida no muestra ningún pecado, cuya vida no conoció pecado. Un hombre inocente de absolutamente todo y cualquier cargo. Tenemos a estos dos personajes. ¿Sabes lo que significa Barrabás? Bar significa hijo. Y la otra parte que compone el nombre es Abba, hijo del Padre. ¿Puedes observar la paradoja que se produce en el momento en que Cristo sustituye a Barrabás para ir a la cruz? El Hijo del Padre, pecador, el Hijo del Padre culpable, es sustituido por el verdadero Hijo del Padre que no tiene ningún pecado y que va a la cruz a pagar la condena de este hombre. En este evento se encierra el Evangelio, lo que Cristo hizo por ti y por mí, que es quitarnos a nosotros de la cruz para Él tomar nuestro lugar como el verdadero Hijo de Dios. Cristo murió en nuestro lugar por nuestros crímenes. Jesús fue entregado por Dios y fue asesinado por nosotros. Pero ahí no termina la historia. La tercera verdad que Pedro predica es que Jesús fue resucitado por Dios. Versículos 24 en adelante. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. El Cristo entregado por Dios y asesinado por los hombres ha sido resucitado por Dios. La resurrección no es un milagro más. La resurrección no es un milagro cualquiera. La resurrección en teología se conoce como la vindicación de Jesús. ¿Qué significa esto? Vindicar significa defender la honra de alguien injuriado o calumniado. Jesús murió. Jesús se hizo maldición por ti y por mí. Fue calumniado e injuriado y llevado a la cruz.
la resurrección corresponde a la vindicación de Cristo por Dios. Lo que Dios está diciendo a través de la resurrección es gritarle a todo el mundo: mi hijo decía la verdad, la muerte no tiene poder sobre él. El versículo 24 de nuestro pasaje dice que la muerte no pudo retenerlo. Si tienes la versión Reina Valera, vas a leer: era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué era imposible? ¿Por qué la muerte no podía retenerlo? ¿Por qué la muerte no pudo sujetarlo? ¿Por qué la muerte no lo merecía? ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 23? Que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La muerte es la consecuencia natural de la rebelión del hombre hacia Dios. La muerte es la consecuencia natural del pecado, del hombre rebelándose a Dios. La muerte espiritual y la muerte física. Pero aquí está lo interesante y lo glorioso. Jesús nunca pecó, por lo tanto la muerte no tenía derechos sobre él. ¿Qué significa esto? La única opción lógica para Dios es que después de la muerte de Cristo fuera resucitado, porque la muerte no tenía ningún reclamo legal sobre Cristo, porque la muerte solamente puede reclamar a quienes están en rebelión con Dios. Pero Cristo nunca pecó, por lo tanto la muerte no lo puede retener. Era imposible que la muerte lo retuviera. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, dicen: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Lo leíamos hace un rato. Cristo vino a destruir las obras del diablo. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor de la muerte. La resurrección de Jesús no es como otras resurrecciones que vemos en la palabra de Dios. La resurrección de Jesús no es como la resurrección de Lázaro. Lázaro resucitó y eventualmente volvió a morir. Cristo resucitó para no morir nunca más. Por eso Cristo vence la muerte. La muerte no solamente no tiene poder legal sobre Jesús, sino que una vez que Cristo es levantado de entre los muertos, resucita para no volver a morir nunca más. Por esta razón, la resurrección de Jesús es la verdadera derrota de la muerte. Este Cristo resucitado es el Cristo victorioso. Es el campeón de nuestro Dios, que dice en Apocalipsis 1, versículos 17 y 18: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene plena autoridad sobre la muerte. Por eso, en el pasaje que estamos considerando el día de hoy, Pedro cita el Salmo 16 en los versículos 25 al 28 y lo aplica a nuestro Señor Jesucristo. Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. El domingo de resurrección, Dios ratifica las palabras de Jesús en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí
jamás morirá. Pero la resurrección de Jesús demanda algo de nosotros. La resurrección del Señor pide algo de nosotros. En el pasaje que estamos leyendo, más adelante, en los versículos 32 y 33, ahí en Hechos capítulo 2, leemos que Pedro sigue predicando, diciendo: Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. ¿A qué se está refiriendo Pedro? Los discípulos vieron a Jesús resucitado, las mujeres vieron a Jesús resucitado, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Por eso Pedro dice: todos somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y oyen hoy. Luego en el versículo 36, en Hechos 2, leemos: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Versículo 37 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a todos los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer frente a la realidad de la resurrección de Jesús? Es la pregunta que se nos plantea a nosotros el día de hoy. ¿Qué debemos hacer frente a la resurrección de Jesús? ¿Frente al Dios aprobado? ¿Frente al Dios entregado? ¿Frente al Dios hombre asesinado? ¿Frente al Dios hombre levantado en resurrección? ¿Qué debemos hacer? Y el apóstol Pedro contesta en el versículo 38: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. ¿Qué tan lejos? Más de 2000 años después de este evento, aquí, nosotros, el día de hoy, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias, Señor, por atraernos hacia ti. Si la muerte no pudo retener a Jesús, tampoco podrá retenerte a ti. Si es que vives en Cristo y crees en Cristo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para todos. Es para todo aquel que en Él cree. Está abierto para todos, pero ¿quiénes se apropian de Él? Los que creen en el Señor Jesucristo. Los que viven en Él. Así como Cristo es Señor de la muerte y la muerte no puede detenerlo, en Cristo la muerte tampoco tiene derechos legales sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se imputa a nosotros. La justicia de Dios se carga a nuestra cuenta cuando tú y yo rendimos nuestra vida al Señor. Cuando tú y yo, como dice el apóstol Pablo, declaramos, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en Él, en nuestro corazón. Es la única manera de que el sacrificio de Cristo, su vida perfecta, su muerte y su resurrección sean cargadas a nuestra cuenta. Si tú estás hoy aquí, el día de hoy, y no tienes una relación con el Señor, aún no has entregado tu vida a Él, aún es tiempo. Aún es tiempo de que la resurrección tenga un sentido en tu vida. De lo contrario, los beneficios de la resurrección no son para ti. Cristo, Él es nuestra esperanza.
es nuestra esperanza para quienes han muerto en Cristo. Es nuestra esperanza para los seres amados de quienes hemos tenido que despedirnos, pero que han muerto en Cristo. Es nuestra esperanza de que ellos han muerto físicamente, pero espiritualmente no. Espiritualmente han sido vivificados en Cristo y han resucitado en Él. Es nuestra esperanza para nosotros de que la muerte física sí tiene influencia sobre nosotros. De que todos los que estamos acá eventualmente vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a exhalar nuestro último aliento, nuestras funciones vitales se detendrán, pero Cristo es nuestra esperanza de que la segunda muerte no tiene ningún derecho sobre nosotros. A veces me pregunto, ¿por qué esta verdad no permea en nosotros? A veces me pregunto, ¿por qué esta verdad no permea en mí? A veces me pregunto, ¿por qué observo tanta apatía? Y no estoy hablando de gente que no es cristiana. Estoy hablando de gente creyente. A veces me pregunto, ¿por qué hay tanta apatía? A veces me pregunto, ¿por qué esta verdad cobra sentido el domingo de resurrección y el resto del año es como, otra vez me vas a decir lo mismo? Ya me han predicado, ya sé que Cristo murió, ya sé que resucitó. ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, ¿qué más? Si el que leamos la palabra de Dios, que tú y yo merecíamos la muerte, así como Barrabás, y que Jesús tomó nuestro lugar, no enciende un fuego dentro de nosotros, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Comenzaba diciéndote, ¿conoces a Jesús? ¿Es tu mayor deseo, tu mayor felicidad, cumplir la voluntad de Dios? ¿Es tu mayor anhelo, tu mayor deleite, el obedecer los mandamientos del Señor? ¿El entregar tu vida por Él? Cuando pienso en todo esto, rápidamente respondo sí. ¿Es Dios tu deleite, Alejandro? Y yo digo, pues sí. ¿Darías tu vida por Él? Y yo digo, pues sí, claramente. Pero después me tomo un tiempo y digo, ¿de verdad estaría dispuesto a dar mi vida por Dios? Los discípulos el día sábado estaban encerrados en un lugar, a puertas cerradas, por miedo de los judíos. Después de encontrarse con Cristo resucitado, tener un encuentro genuino con Él, no tuvieron ningún problema en dar su vida por Jesús. Y es que un encuentro real con el Señor, un encuentro genuino con el Señor, transforma el corazón. Un encuentro genuino con el Señor transforma la vida. Ellos tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Hace un tiempo escuchábamos, algunos de aquí, una historia de una persona que estuvo con nosotros, hoy ya no está porque vive en otro lugar. Alguna vez nos contó que él era una persona muy firme en su creencia, cristiana, evangélica, en cuanto a Dios, en cuanto a entregar su vida. Yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Hasta que un día, por ciertas condiciones, se encontró con un arma en la cabeza. Y quien le estaba apuntando le preguntó, ¿eres cristiano? Esto pasó en serio, no es una historia que me estoy inventando. Esto pasó en serio. Esta persona que decía, yo era alguien que juraba por cualquier cosa, estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Pero cuando me encontré en ese momento con un arma en la cabeza, alguien mirándome a los ojos y diciéndome, ¿eres cristiano? No supe qué responder. No supe qué decir. Tal vez nosotros no pasemos por una experiencia así.
Tal vez nosotros no tengamos que vivir algo así. Pero el recibir una bala en la cabeza no es la única forma de dar la vida por el Señor. Cada vez que yo pongo mis planes por sobre lo que Dios demanda de mí, estoy restándome de dar mi vida por el Señor. Cada vez que yo pongo mi tiempo libre, porque es mío y nadie me lo puede quitar, por sobre lo que Dios quiere que haga, estoy restando mi vida de entregarla al Señor. Cada vez que tengo a alguien que no es creyente y me abstengo de compartirle la palabra del Señor, por miedo a que se burle de mí, por miedo a que me excluya del grupo, estoy restándome de dar mi vida por el Señor. Cada vez que peco deliberadamente, estoy restándome de dar mi vida por el Señor. ¿Por qué celebramos la resurrección? ¿La resurrección de Cristo es una realidad en nosotros? ¿Estamos siendo transformados por el Señor? Recordar lo que Cristo hizo en la cruz por mí aviva ese fuego en mi corazón, en mi vida, para poder entregarme a Él y disponerme a entregarme a Él, cumpliendo su voluntad como mi mayor deseo. ¿O es algo que recuerdo una vez al año? Porque resulta que es domingo de resurrección y tengo que cumplir con mi cuota anual de asistir a la iglesia. Tal vez el próximo año asista otra vez. Cuando hemos abrazado el sacrificio de Jesús, la justicia de Dios, la vida de Dios, la perfección de Dios, se carga a nuestra cuenta. Tú y yo somos apartados para Dios y entramos en este proceso de parecernos cada vez más a Él. Si estamos alejados de ese proceso, pero hemos entregado nuestra vida al Señor, aún hay tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ha resucitado. Si estás en este proceso y has caído una, otra y otra vez, aún hay oportunidad porque Cristo ha resucitado. Si no tienes ninguna relación con Dios, aún hay tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Para todos aquellos que tenemos una relación con el Señor, la resurrección no solo es una doctrina, no solamente es conocimiento y ya. La resurrección es una esperanza viva, porque el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos hoy está con nosotros y en nosotros. Dios puede restaurar tu vida. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede restaurar tus relaciones. Dios puede restaurar tus luchas. ¿Te ha pasado eso? Que a veces te pones a pensar en ti, en las decisiones que has ido tomando a lo largo de la vida. Hay tantas cosas por las que tal vez te arrepientes. Decidí esto en su momento y debía haber decidido otra cosa. Y en este otro momento pasó esto que es importante y en vez de decidir esto, decidí esto otro porque era lo que más quería en su momento, pero ahorita que veo hacia atrás digo, no fue una buena decisión. ¿Quién no ha pasado por eso? Si tal vez tienes 10 años nada más de vida, puedes mirar hacia atrás y decir qué buena decisión fue no comerme ese dulce para que no me doliera mi pancita. Pero que ya siendo adultos miremos hacia atrás, no debí haberme relacionado con esa persona. No debía haber aceptado ese trabajo. No debía haberme cambiado de ciudad. O tal vez sí debía haberme cambiado. No debía haberme quedado en el lugar en donde estaba. Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Porque el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos nos ha resucitado a nosotros también a una nueva vida si es que hemos creído en Cristo y si es que vivimos en Cristo. Por favor, no separes estas cosas. No pienses que el sacrificio de Cristo es para ti y punto. El sacrificio de ti es para ti si es que has creído en Cristo.
si es que vives en Él. Si no crees en Cristo, si no vives en Él, entonces el sacrificio de Cristo todavía no se aplica a ti. Pero aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Si aún no tienes una relación con el Señor, no dejes pasar el día. No esperes hasta mañana, porque no conoces el día de mañana. No sabes qué es lo que pueda pasar. Mientras haya aire en tus pulmones, mientras sigas respirando, todavía hay oportunidad de reconocer a Dios como el único Señor, como el único Rey, creer en Él, confesarlo, creer con todo el corazón y entregar tu vida a Él. Que la celebración de resurrección traiga a nuestra memoria, a nuestro corazón y a nuestra vida entera que Jesús fue aprobado por Dios, que Jesús fue entregado por Dios, asesinado por nosotros y que Jesús fue resucitado por Dios, para que nuestra vida refleje el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. ¿Oramos?